primero que vemos en relación a la oveja perdida, ¿sí? La parábola que vamos a estar aprendiendo hoy, es que el propósito de esta parábola es mostrar el gozo de Dios. Hay gozo de parte de Dios. ¿Cuándo? Por el arrepentimiento de los pecadores. Vamos a estar viendo algunas cositas al respecto y vamos a estar, como siempre, analizando la palabra, ¿sí? Vamos a estar también pensando, vamos a estar meditando en ella, porque Dios está hablando en esta tarde. Lo que primero vemos en el verso 1 de Lucas capítulo 15, del verso 1 al 7, vamos a ver el verso 1, dice la palabra de Dios: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Lo primero que vemos en el verso 1. Si vamos a ir aprendiendo versículo por versículo lo que Dios nos quiere hablar hoy. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Primero vemos que unos querían oírle a Jesús. Los excluidos de la sociedad se sentían atraídos a él. Si había alguien dispuesto a oír, es porque había alguien que estaba dispuesto a predicarles la palabra, a predicarles sobre salvación. El mensaje del Evangelio, la verdad del mensaje del Evangelio era proclamado por Jesús y había gente que había abierto sus oídos para oír. Buenísimo esto, ¿no? Si hay alguien que está presto para oír, también es porque hay alguien del otro lado que abre su corazón para amarles, para dar lo mejor en relación. Es importante que vos tan solamente prediques el mensaje del Evangelio, que tan solamente proclames las buenas nuevas de salvación, que tan solamente abras tu corazón para hablar de las cosas de Dios, ¿sí? De verdades implícitas en la palabra de Dios, en la Biblia, y también que ames a aquellos que tienen necesidad. Y muchos se preguntarían: ¿a mí me hablas? Y Jesús le dice: sí, a ustedes vengo a hablarles. Ellos, los que oyen y reciben las buenas nuevas del reino, estaban siendo alcanzados por la gracia de Dios, estaban siendo alcanzados por el favor de Dios, estaban siendo alcanzados por la palabra y el amor de Dios, estaban siendo, a través de la persona del Espíritu Santo, convencidos de que tenían que volverse a Dios, de que tenían que arrepentirse de sus pecados y que tenían que tomar una decisión, ¿no? Para cambiar de vida. Qué importante es lo que hace Dios, y en esto vemos involucrado todo, ¿no? Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, en esta tarea gloriosa que es ganar almas, que es atraer a sí mismo, ¿no? A los que se arrepienten de sus pecados para que sean salvos. ¿Y ahora qué hacemos una vez que nos encontró? Seguirle y obedecerle, ¿no? Por amor. ¿Y qué más? Y amar al otro, ¿no? En 1 Juan dice el capítulo 4, verso 7-8. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Ahora, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Es el primer encuentro con la palabra, no te lo olvides más. Yo jamás me lo olvidaré. Y es importante, ¿no? Saber de dónde nos sacó el Señor cuando vino nuestro encuentro. Saber lo que Él hizo, ¿sí? Hace y hará siempre, por amor a nosotros. Lo mismo tenemos que hacer con aquellos que están lejos de Dios. Y es importante que no solamente hay que seguirle y obedecerle, ¿no? Al Señor, sino amarle de tal manera que esa expresión hacia Dios también sea una expresión hacia el otro en necesidad, más que nunca. Por un lado, unos querían oírle, pero en el verso 2, mira lo que dice: y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Por otro lado, había otros que querían matarlo a Jesús. No querían saber nada con el mensaje que traía. ¿Sí? ¡Wow! Y en medio del amor que él expresaba hacia los pecadores, ¿no? A los que necesitaban volverse a él, volverse a Dios y arrepentirse de sus pecados para ser salvo. Oh, ese amor no lo podían soportar.
Los religiosos saben que en aquel tiempo querían mantenerse limpios según la ley, en el contacto con los demás, y evitaban a personas y situaciones. Jesús siempre trató con los pecadores y no se preocupó por las normas humanas. Al relacionarse con las personas, siempre Jesús los amó. Y esto es impresionante, ¿no? Porque es lo que hizo con la oveja perdida, después lo vamos a leer. ¿A quién querían matar los religiosos? Al Salvador, al mensajero, al mensaje, como habíamos oído. Pero Jesús dice en Lucas 5:30-32, acompáñame, Lucas 5:30-32, mirad qué hermoso lo que expresa. Y los escribas y fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad del médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¡Wow! Jesús vino a alcanzar salvación a los pecadores y a mostrar que Dios los ama. Jesús no se avergonzaba de ser conocido como amigo de publicanos y pecadores. En Lucas 7:34 también nos presenta, anda anotando, Lucas 7:34. Y decían de Jesús, ¿no? Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y decís: este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Jesús no se avergonzó nunca de ser conocido como amigo de publicanos y pecadores. No le importaba la crítica, no le importaba lo que digan o hagan los demás al respecto. Ahora, en la pregunta de esta tarde, ¿tú sigues el ejemplo de Jesús? Volviendo a la parábola de la oveja perdida, ¿no? No rechaces a nadie en su condición, por raza o por la situación que está viviendo, ¿no? No rechaces a nadie que se acerca a vos, porque si hay algo que lo atrajo, no fuiste vos, fue la persona del Espíritu Santo. Si hay algo que le llamó la atención, fue la palabra y el testimonio del amor de Dios que se manifiesta en tu persona. Eso sí, pero qué feo es rechazar a la gente, ¿no? Por su situación, condición, raza o lengua o vaya a saber qué otra cosa, ¿no? Los fariseos escriban, murmuraban. Vamos a ver dos acciones ahora. Hablaban entre dientes con queja y enojo. Hablan del ausente cuando no está presente. Wow. Hablan por detrás. Censuran sus palabras y acciones. Propagan mentiras hablando de Jesús entre la multitud. Y Jesús vino a hablarle una verdad tan solamente. Vino a salvarlos, ¿no? De la condenación eterna. Wow. Y decían, a los pecadores recibe y con ellos come, lo trataban despectivamente. ¿Y qué de nosotros? ¿Cómo tratamos a la gente nosotros? ¿Cómo tratamos a nuestro esposo, a nuestra esposa? ¿Cómo tratamos a nuestros hijos? ¿Cómo tratamos al vecino, a un familiar, a un amigo? ¿Qué de nosotros? Sería la pregunta en esta tarde. Para algunos, para los religiosos de aquel tiempo, los líderes religiosos, las expectativas del reino eran un banquete, una fiesta que reunirá a los justos y elegidos. Ellos se creían los justos y elegidos para participar de esa fiesta. Así se había cargado de simbolismo el acto de comer en medio de la gente. Así era lo que ellos pensaban, era el pensamiento que tenían los judíos religiosos, los fariseos y escribas de ese tiempo, que ellos eran los que habían sido convocados, invitados, elegidos y justos eran para participar de esa mesa.
En este pensamiento popular, los judíos serían invitados a la mesa en la Jerusalén celestial para participar de una mesa alegre por la victoria definitiva del Mesías. Sí, aquel que vendría también a salvarlos, a sanarlos, a liberarlos, aquel que vendría a restaurar sus vidas. Pero les tengo una noticia a esos hombres, ¿sí? A los que rechazaron a Jesús y la palabra, al mensajero y al mensaje. No es para ustedes, muchachos, la mesa. Pero si hay un cambio de actitud, si podés prestar tu oído a Dios en este día para entender y para humildemente decirte necesito, la cosa puede cambiar, ¿no? Qué lindo es el Salmo 23:5. Acompáñame. Hablando de Jehová es mi pastor, ¿no? Tú aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¡Wow! La mesa estaba servida aún en presencia de aquellos que te traen angustia. Aquellos que han producido un dolor en tu corazón. Aquellos que te han dañado. Oramos por ellos, para que ellos también conozcan a Dios y se arrepientan de sus pecados y se vuelvan. Pero te digo algo a vos. La mesa está servida para vos. En la mesa de Dios no hace falta nada. En la mesa de Dios hay palabra. En la mesa de Dios hay paz. En la mesa de Dios hay gozo que proviene del Espíritu Santo. En la mesa de Dios, el amor de Dios se da a conocer. El mismo Dios preparó la mesa. Y aunque muchos te han dicho, tú has quedado excluido de esta mesa de comunión, Jesús te dice, tú eres el convidado, el invitado a participar de la fiesta que ya está llevándose adelante en el cielo. Los fariseos creían siempre que la mesa estaba reservada para ellos. No te apresures, yo le digo a los fariseos, no te apresures a vestirte de gala. Primero deja a Dios que te vista de santidad, porque si no, no vas a poder entrar a la fiesta. En el verso 3, hablando un poquito de la historia que te presenté hace un ratito, dice, entonces él le refirió esta parábola diciendo, Jesús les contesta con una parábola que presenta la inclusión de los gentiles a la mesa. ¡Wow! Esto no era de agrado a los oídos de los fariseos. En Lucas 14:15 se presenta a Jesús, ¿sí? Hablando, escucha bien, Lucas 14:15 dice la parábola de la gran cena. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Y dice que un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y esos muchos que convidó eran los más bendecidos. Está hablando de Israel. ¡Wow! Israel que en un momento Dios vino también a su encuentro. Israel que en algún momento Dios obró para su liberación. Israel que los amó Dios con tanto amor. Pero ¿saben una cosa? Dice que los que fueron invitados a esa fiesta, los más bendecidos, rechazaron la invitación. Pusieron excusas para no participar. ¡Wow! Jesús presenta una fiesta de gala. Los más bendecidos rechazaron la invitación. Los más bendecidos pusieron excusas hipócritas para no ir. Y Jesús les dice, lo que ustedes consideran impuros e indignos, se sientan a mi mesa. Cuando ellos rechazaron, el siervo vuelto a su señor, le dijo, los he invitado, les he dicho que vengan, pero no lo han recibido. Entonces enojado el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae aquí a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos. Y dijo al Señor, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados
gustará de mi cena. ¡Wow! Lo que hace el orgullo, hermanos, nos hace rechazar de la gracia de Dios, nos hace rechazar el amor de Dios, nos hace rechazar la palabra de Dios, nos hace tapar los oídos a las verdades bíblicas. Lo que hace el orgullo nos lleva de una orejita para hacer lo que el orgullo quiere. Y nosotros ahí, haciendo lo que queremos, y las cosas siempre salen mal, ¿no? Porque no es la cuestión como nosotros queremos, es la cuestión como Dios quiere. Los que ustedes consideran impuros e indignos se sientan a mi mesa. Lucas 14:22 nos da a conocer algo, ¿sí? Importante esto, que Dios está más dispuesto a salvar a los pecadores que los pecadores a ser salvados. ¡Wow! Qué triste esto, ¿no? En el verso 4 dice: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Aquí Dios es quien busca al pecador. Quiero que lo tengas presente esto. Fue el primero, Dios, el que fue a tu encuentro. Dios siempre toma la iniciativa para buscar a los pecadores. Hay que ver si nosotros hoy le abrimos nuestro corazón o no, ¿no? Un amor extraordinario impulsó a Jesús a venir al mundo para salvar a la humanidad perdida. Ese amor es para vos y es para mí. Los maestros de la ley de aquel tiempo también enseñaban que Dios siempre estaba dispuesto a recibir tan solamente a los pecadores. Pero Dios no se cruzó de brazos. Juan 3:16. Y perdonen que los paseo por un ratito por la Biblia, es apasionante lo que dice la palabra de Dios. Juan 3:16 es un texto muy conocido, ¿no? Pero lo vamos a leer. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Padre entregó al Hijo para morir por nosotros, derramar su sangre para perdón de nuestros pecados. Y si creemos en Él, nos regala la vida eterna, hermanos. Esto es tremendo. Lo hizo todo Dios. Y hay algunos que todavía lo rechazan. Oremos, tengamos misericordia y compasión por aquellos que están perdidos porque ellos lo quieren, ¿no? Y ahora vamos a ver las 99, ¿no? Hablando la parábola de la oveja perdida. Vamos a ir de vuelta, ¿sí? A Lucas. Dice: ¿y qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Las 99 en medio del desierto representan a los escribas y fariseos. Algunos pensaban que representan a los que nos sentimos seguros en el redil, ¿no? Y gracias a Dios, en Dios tenemos todo, ¿no? Lo que nos hace falta, porque Él es el todo para nosotros. En Él estamos completos, en Él estamos llenos. Él nos basta a nosotros, no necesitamos nada más. Pero no, muchas veces pensábamos en las personas que se sienten seguras dentro del mismo redil, ¿no? Y pensamos en los hermanos y hermanas que son parte de la congregación, pero Jesús le está hablando acá a los escribas y fariseos. Esto representa a los 99, a los escribas y fariseos, que se creían justos, viven una vida eclesiástica aparente o para ser vistos, van a los servicios, cumplen con sus ofrendas, oran, ayunan más que los demás, y creían que por méritos personales y obras se habían ganado el cielo. ¡Wow! Quizás Dios nos habla a nosotros hoy, ¿no? Que nos creemos seguros dentro del redil, pero saben que el problema está en el corazón. ¡Wow! Y como somos pecadores todos, no hay justo ni aún uno, todos hemos pecado. Necesitamos siempre de la gracia de Dios. Necesitamos siempre de Él.
Los que creen no estar perdidos se autoconvencen de que tampoco necesitan a Dios, porque con sus buenas obras alcanzan. No necesitar a Dios hoy es ser un autosuficiente. Y que creen que ocupan el lugar de Dios cuando están ocupando el lugar del mismo Satanás, ¿no? Y de los demonios. El orgullo no nos deja reconocer que necesitamos ayuda, hermanos. Algunos dicen, ¿y a mí que me van a venir a hablar de Dios? Y dice, ¿Dios qué puede hacer? ¿Sí? Y bueno, ahí nos damos cuenta que muchas veces esas personas están rechazando esta gracia. ¿Saben una cosa? A estas 99 el pastor las deja en el desierto. ¡Wow! Donde hay mucho calor de día, frío de noche, escorpiones, serpientes, escasa agua, tormentas de arena, piedras y más piedras. Y andan por ahí, y se mueven por ahí, pero sin satisfacción. El Salmo 78:19 nos habla de que estos mismos que estuvieron en el desierto se rebelaron a Dios. Y Dios les sirvió la mesa. Dios nunca le dejó de faltar nada, ni agua, ni pan, ni carne. Lo llenó hasta que le salía por los oídos y por las narices. Pero aún así se rebelaron y desobedecieron a Dios. Así es el mundo en que vivimos, lo tenemos que tener presente. La palabra oír y obedecer no existe en el diccionario del mundo actual. No quieren que Jesús los encuentre, porque saben que si son encontrados van a tener que hacer las cosas como Dios quiere, no como uno quiere. Y hay muchas cosas que pierden, pero no entienden que para ganar hay que perder, ¿no? Y aún sabiendo que están extraviados, siguen con su locura. ¿Y la que se perdió? Jesús sale a buscar a la que se perdió, al pecador arrepentido. La lección de esta noche es: para Dios resulta más gratificante el arrepentimiento sincero de un solo descreído que la crítica y la observancia de 99 justos que pensaban que no tenían necesidad de conversión, de qué arrepentirse, no tenían necesidad de Dios. Ahora Jesús va en búsqueda de la perdida, no de la encontrada. Después fue encontrada. Fue encontrada cuando le abrió su corazón a Jesús. ¡Wow! Y a veces pensamos de esta ovejita, ¿no? Como la oveja engordada que se queja en la congregación, ¿no? La conociste, ¿no? La que critica, la que se enoja, la que se ofende si la corrigen, la que dice, el pastor no me llamó por teléfono, no me vino a visitar, y el pastor te acompañó desde que naciste, desde el día que fuiste bautizada, participó de la ceremonia de tus 15, participó de la ceremonia de bodas. ¿No será tiempo ahora de abrir tu corazón vos para hacer lo que tengas que hacer? Oír la voz de Dios, predicar el evangelio y amar a otras personas que están en necesidad. Vos ya sos parte de las encontradas y vos sos parte de la mesa. Tené paz con Dios. Disfrutá de lo que provee Dios, del gozo de su Espíritu Santo. Sé feliz porque en Cristo somos felices. Ahora, no seas parte de la que Dios deja en el desierto, ¿no? Y voy terminando. Verso 5. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros. Esto es buenísimo. Cuando el pastor fue en búsqueda de la ovejita y la encontró, ahora la pone sobre sus hombros. ¡Ah, qué lindo!, ¿no? Las características más sobresalientes de esta parábola es el gozo por el regreso del perdido. Hermanos, el gozo es una virtud, es un fruto en el cristiano, la alegría y el placer en participar de la extensión del reino de Dios y su justicia. Esto trae gozo a nosotros, el gozo de la salvación. Y te tengo que decir algo, la fiesta continúa porque está Jesús presente. La fiesta es una buena noticia a los pobres y oprimidos. La fiesta es una actitud que la tenemos que llevar a todos lados. No podemos vivir enojados, no podemos vivir quejándonos o criticando a los demás.
Al tener a Dios en nuestro corazón debemos ser y hacer una fiesta donde quiera que estemos, con palabras, con acciones, porque el reino de Dios es una fiesta que alcanza al necesitado, alcanza al solitario, alcanza al enfermo, alcanza al oprimido. ¡Wow! ¿Para qué, pastor? Para que estén adentro, ¿no? Y no afuera. Estén participando de la cena que Jesús les ofrece eternamente y se van a gozar en ella. Verso 6 dice, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. El gozo del regreso de la oveja perdida contrasta con las 99 que se quedaron en el desierto. ¿Y esto sabe cómo se celebra? Algún pastor se sentirá identificado, ¿no? Que está escuchando. Se celebra con corazón de pastor. Y vos que también estás pastoreando, ¿no? Sí. Quizás en algún encuentro en la casa, también allí en la congregación, estás pastoreando tu misma familia. Sí, vos sos también parte de esto. Se celebra con corazón de pastor. Porque lo que estaba perdido y fuera de lugar fue restaurado y llevado a donde siempre perteneció. ¿Por qué a donde siempre perteneció? Porque nunca te olvides que le pertenecemos a Dios. Esa es la razón por la que Él nos hizo. Verso 7 dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Jesús les habla a los fariseos que creían que por sus obras eran salvos. A los que se consideran justos por sus obras, justos en su propia opinión. Y mientras algunos se quejaban y murmuraban, Dios se goza, wow, en el cielo con aquel que vuelve arrepentido a Él. Wow. Hay fiesta en los cielos, hermano. Aquí se habla en este texto sobre la abundante riqueza, sobre la doctrina de la justificación por fe. Quiero decirte algo en relación a los publicanos y pecadores. Un pecador carece en absoluto de justicia personal. Solamente se lo declara justo delante de Dios por medio de un acto de fe en arrepentimiento. La justificación es el acto de Dios que perdona los pecados del creyente y aplica su propia justicia. La justicia viene solo por fe y no se obtiene por obras o por mérito propio. Por el contrario, por medio de la fe estamos cubiertos de la justicia de Cristo. El cristiano, al ser declarado justo, es liberado de la pena y la culpa del pecado. ¡Wow! La salvación es por gracia. Solo por medio de la fe, solo en Jesucristo. Qué lindo que has vuelto al Señor. Qué lindo que has vuelto a Él arrepentido corazón. Qué lindo es que se cumpla también lo que dice Romanos, ¿no? Todos conocen también, texto tan conocido, ¿no? Que se cumpla en vos y en nosotros siempre. Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¡Wow! Tremendo. Y esto no fue ni por mérito propio, ni por obras. ¡Pará! ¿Crees que por obras y por méritos propios te ganaste el cielo y ya estás cansado, estás por abandonar, estás por tirar la toalla, estás por dejar todo, estás por decir como muchos hoy, no quiero seguir adelante? Esa necesidad que sale del corazón es la necesidad de Dios. Por eso, pensá en Dios hoy. Dios, una vez más, va en búsqueda de tu persona. Sí, de aquel pecador que se arrepiente y se vuelve a Él. Para ahora seguirle y obedecerle y amarle de tal manera que eso baje en la realidad de uno, en la realidad de los demás. Dios hace justo a un pecador por medio del sacrificio de la cruz.
Y es tratado también ese pecador como justo por medio de la fe. Romanos 10, 9, 10.